En esta historia veremos cómo una chica, la representante de la clase, no puede evitar preocuparse por su compañero que se sienta al lado, porque él siempre de alguna manera logra llegar muy golpeado a clases. Sin embargo, con el tiempo, la chica comienza a enamorarse de él. Así todo comienza el primer día de clases. Ella es Kyoko Yoshida, quien acaba de ser nombrada la delegada de la clase. De inmediato llegó su Yoshidano, y a pesar de que era el primer día de clases, él se atrevió a llegar tarde. A Kyoko le pareció algo chistoso que ya no fuera tan diferente a su nombre, pues su nombre significa fuerte, pero él parece alguien débil. En fin, pasada más de una semana, la prota no podía quitarse al chico de la cabeza, porque cada vez que él llega al salón, siempre llega herido, y eso le preocupa y le hace preguntarse dónde lo hieren tanto. Ella incluso llegó a pensar en las opciones de abuso escolar o violencia doméstica. Sin embargo, su amiga la rubia le dijo a Kyoko que ella se preocupaba demasiado. Pero ya que la prota estaba en esas, le sugirió que ellas podrían seguirlo después de clases para descubrir cómo es que él se hace daño. De esta manera, al terminar las clases, las dos comenzaron a seguir a Yano, y hasta ahora todo iba bien. Pero claro, solo ha dado 10 pasos fuera de la escuela. Pero en eso se dieron cuenta que su Yoshi se había tropezado, aunque no había nada. Lo peor es que cuando él se levantó, se golpeó contra la rama y luego fue tan de malas que pisó un charco. Así, el pobre chico siguió caminando mientras se golpeaba con todo lo que se le cruzaba enfrente, por lo que la rubia llegó a la conclusión que Yano solo es muy torpe. Sin embargo, eso también le preocupaba a Kyoko. Más tarde, cuando las amigas se separaron, la prota se encontró con una niña que tenía las rodillas raspadas. Y es que resulta que, como había aparecido una bicicleta de repente, la pequeña niña se asustó y fue cuando se lastimó. De inmediato, Kyoko sacó su botiquín y le contó a la pequeña que ella tenía 2 hermanos más o menos de su edad y por eso siempre los lleva consigo. Poco después, cuando la prota ya le había hecho la curación a la niña, esta se fue porque había quedado de encontrarse con su madre. En eso, de la nada, apareció Yano, lastimándose con una ramita. La prota, al ver al chico, quedó impactada porque ellas habían estado siguiendo a su Yoshi en la dirección contraria, por lo que si él está ahí, entonces muy probablemente se dio cuenta de que ellas lo estuvieron siguiendo. Sin embargo, de inmediato se dijo a sí misma que no podía ser posible, pues a fin de cuentas era Yano. Para su mala suerte, Yano sí había sentido que alguien lo estaba siguiendo, por lo que decidió seguirlo de vuelta, pero ahora se dio cuenta que solo era la delegada de la clase. De inmediato, Kyoko no tuvo más opción que disculparse de todo corazón y explicarle que como él siempre llegaba cada día con heridas nuevas, ella se preocupó mucho y por eso lo siguió. Ella, toda estresada, le pidió perdón a su Yoshi por haber hecho algo tan repulsivo, mientras se imaginaba que si se esparcía el rumor por la escuela, le empezarían a llamar acosadora. Sin embargo, contrario a todo esto, Yano mencionó que Kyoko era muy buena chica, y como ella ya se había dado cuenta que él era simplemente torpe, se disculpó con ella por haberle hecho malgastar su tiempo, y así él se fue. Enseguida el cerebrito de Kyoko dejó de funcionar, solo porque Yano le había dicho que ella era una buena chica. Y aunque pudo llegar a casa, ver a sus hermanos, cocinar e incluso bañarse, Kyoko seguía pensando en lo que le dijo Tsuyoshi, porque ella no se lo esperaba para nada. Al día siguiente, Yano llegó a la escuela otra vez con el mismo dedo lastimado, porque a pesar de que a él no se le dan mal los deportes, esta vez se lo fracturó en gimnasia. Lo bueno es que el muchacho es zurdo, por lo que podrá escribir. Kyoko le preguntó a su Yoshi si acaso él se resfriaba muy seguido, pero a pesar de que él se hace 1000 heridas, lo bueno es que nunca se resfría. En eso, Yano comenzó a sangrar, por lo que decidió ir a la enfermería. Sin embargo, Kyoko, como estaba preocupada por él, lo acompañó. Tsuyoshi le iba a decir a la prota que él podía ir solo, pero en eso se dio cuenta que 2 chicos venían corriendo, entonces para protegerla, la tiró hacia él, y eso ocasionó que se pegara en la cabeza. Enseguida, Tsuyoshi le explicó a Kyoko que él estaba acostumbrado a las heridas y no le importaba hacerse daño. Sin embargo, no soportaba que otra persona se lastimara debido a su naturaleza torpe. Él es bastante resistente y puede arreglársela solo, pero aún así le agradeció a Kyoko por preocuparse. A pesar de que le dijo esto a la prota, ella no puede sacárselo de la cabeza, por lo que luego de clases le contó a su amiga la rubia que últimamente ella no hace sino pensar en Yano, incluso cuando está en casa. Enseguida su amiga le dijo a Kyoko que eso sonaba más a como si ella estuviese enamorada de Yano, en lugar de preocupada por él, cosa que la prota no había pensado. Al día siguiente, Tsuyoshi llegó a la escuela sin ninguna herida, lo cual era rarísimo. Lo bueno es que Kyoko por primera vez pudo verlo bien y se dio cuenta que él tenía una piel súper bonita, y no solo eso, sino que también le gustaba. Desde entonces pasaron días y la chica no había podido dormir porque no hacía sino pensar en Yano. La cosa es que un día de esos, Tsuyoshi no fue a la escuela, por lo que se le hizo algo raro a Kyoko y pensó que tal vez estaba resfriado. Sin embargo, pasaron 3 días y Yano seguía sin ir a la escuela. Kyoko ya estaba bastante preocupada y hasta pensó en ir a visitarlo, sin embargo, no sabía dónde vivía Yano.
Poco después, como ella era la delegada, fue a la sala de profesores, pero en eso escuchó que a Yano lo habían atropellado y estaba hospitalizado. De inmediato, ella salió corriendo, pensando que eso no podía ser posible, pues ella todavía tenía muchas cosas que decirle a Tsuyoshi. Así la prota, cuando llegó al hospital, se encontró con Yano en la recepción. Resulta que el camión no lo había alcanzado a atropellar, porque él enseguida corrió y lo esquivó, pero lo malo es que con el impulso él se estampó contra una pared, y por eso terminó en el hospital. Afortunadamente, todos los exámenes médicos de Tsuyoshi salieron bien, por lo que al día siguiente regresará a la escuela. Kyoko quedó muy aliviada, y enseguida se dio cuenta que él una vez más se había vuelto a lastimar el mismo dedo de siempre, por lo que le dio algo de risa. Así, desde el día del accidente del no atropello, Kyoko y Tsuyoshi se han ido haciendo más amigos. Sin embargo, la prota cree que para Yano, ella sigue siendo la chica de al lado que no deja de hablarle, lo que la deprimía un poco, pues ella no sabía cómo podía reforzar su amistad con Tsuyoshi. Para la rubia, ellos dos ya eran bastante amigos, pero se dio cuenta que era verdad que Yano tenía sus muros. Sin embargo, este comentario hizo que Kyoko se pusiera aún más deprimida. La cosa es que la prota comenzó a observarlo y se dio cuenta que Yano era muy amable y bueno con todos, por lo que llegó a la conclusión que al chico solo es que le gusta su soledad, y por eso entonces era normal que él tuviese sus muros. Al salir de clases, Kyoko se dio cuenta que cuando Tsuyoshi le había dicho que a él no le gustaba que otras personas se lastimaran por culpa de su naturaleza torpe, él estaba un poco triste. Entonces, ya el fin de semana, después de haberlo pensado muchísimo, ella decidió que quería llevarse aún mejor con Yano, pues porque debido a su naturaleza, puede que el chico alejara a los demás a propósito, y por eso construye muros a su alrededor. La prota quiere buscar la manera de que él se relaje y abra su corazón. En eso, Sota, el hermanito pequeño de Kyoko, derramó las papitas que su amiga la rubia estaba comiendo, pero ella no le tomó importancia y decidió pensar en un plan para ayudar a la prota a destruir los muros de Yano. Días después nos damos cuenta que el plan consistía en que Kyoko prepararía unas galletas deliciosas y las estarían comiendo con su mejor amiga en clases. El olor, obviamente, atraería a todos los compañeros, entre esos Yano, y cuando él las comiera, entonces destruiría los muros de su corazón. La prota estaba súper segura que su plan funcionaría, pero enseguida vemos que los compañeros de clase devoraron todas las galletas y ni siquiera la misma rubiecita pudo probar muchas. De esta manera el plan falló, sin embargo Kyoko estaba decidida a derrumbar los muros del corazón de Yano, por lo que puso en marcha su segundo plan. De esta manera le dijo a Tsuyoshi que ella había olvidado su libro, pero cuando Yano iba a unir sus puestos, terminó otra vez lastimándose el dedo. Así Kyoko pasó todo el día intentándose acercar a Tsuyoshi, pero cada vez que lo hacía él acababa lastimado. La pobre prota ya no sabía qué hacer, por lo que estaba en unas escaleras, medio llorando, preguntándose si es que acaso ellos son tan incompatibles así. En eso Yano llegó, y luego de confirmar con ella que es la delegada que tenía en la quinta hora libre, se iba a volver a ir. Pero Kyoko, sabiendo que Tsuyoshi tenía la herida en la mejilla por culpa de su asqueroso plan, quiso disculparse. Entonces, mientras él se iba, ella lo tomó de su chaqueta, pero terminó rompiéndole los botones. De inmediato, la prota se disculpó con Yano porque él había acabado herido por culpa de su egoísmo, e incluso ahora su chaqueta ya no tenía botones por su culpa. Yano le dijo a Kyoko que no pasaba nada, y de inmediato comenzó a reírse porque se le hizo muy graciosa la situación. Enseguida la prota se dio cuenta que los dedos de Yano estaban mal vendados, y eso era porque como no estaba la enfermera, otro profesor se los vendó. Entonces Kyoko le propuso al chico que a partir de ahora, cada vez que se haga daño, ella sería quien le cure las heridas. Si a él le pasa algo, ella irá a ayudarle con su botiquín. Tsuyoshi, al ver que Kyoko hablaba en serio, aceptó su propuesta. Entonces, ella rápidamente comenzó a rehacer el vendaje de la mano del chico. En eso, Kyoko le preguntó a Yano que qué podía hacer ella para que los dos fueran más cercanos. De inmediato la prota se percató de que esto sonaba demasiado raro, entonces le explicó a Tsuyoshi que si ella podía hacer algo más aparte de tratarle las heridas, lo haría. Como por ejemplo, si él estuviese reprimiendo algo que quiere hacer solo por su naturaleza, entonces ella le ayudaría, ella lo apoyaría de todas las formas que pudiera. De inmediato Kyoko se percató de que eso sonaba a una confesión de amor, por lo que le dijo a Yano que lo olvidara. Sin embargo, él estaba agradecido porque la prota era la primera persona que se había preocupado por él. Entonces, le contó que lo que él quería hacer era tener una vida normal como estudiante. Quería ir a dar una vuelta después de clases y comer en un restaurante o ir a un arcade o al karaoke. Yano en realidad quiere una vida de estudiante común y corriente. Kyoko, conmovida, le prometió que ellos tendrían una vida de estudiantes comunes y corrientes. De inmediato, Tsuyoshi le mencionó que las galletas que ella había hecho estaban muy buenas, lo que quiere decir que él se las alcanzó a probar. Días después, Mei, la rubia, le preguntó a Kyoko que si ella y Yano estaban saliendo, pues últimamente ellos dos parecían aún más cercanos. La prota, todo nerviosita, le contó que en realidad ella le había prometido a Yano que lo ayudaría a tener una vida de estudiante normal.
El problema es que la idea de una vida de estudiante normal era diferente para cada persona, pues para algunos era solo estudiar, o salir a divertirse con amigos, o dedicarse a un club. La prota ya se estaba comiendo la cabeza pensando en una vida de estudiante normal, cuando en eso llegó Yano, con unas florecitas en el bolsillo de su chaqueta. A Tanaka esto se le hizo extraño, y lo más raro es que ni siquiera el propio Yano se había dado cuenta que él las tenía ahí, por lo que pensó que tal vez esas florecitas se le metieron al bolsillo cuando se tropezó con un hombre que llevaba un ramo. Sin embargo, lo más raro era que Yano tenía otra de esas florecitas en el bolsillo de su pantalón. En eso, Kyoko se dio cuenta que su papucho y las flores combinaban muy bien, por lo que se quedó embobada viéndolo. Tsuyoshi planeaba plantar las florecitas en el jardín, pero al ver que Yoshida se le quedó viendo, en su lugar él le ofreció las florecitas. Kyoko, toda rojita, aceptó y agradeció muchísimo las flores que él le había dado. La prota pensó que tal vez esas escenas sacadas de películas juveniles fuesen lo normal para un estudiante. Por su parte, Tanaka y Mei iban a volver a sus puestos para no seguir viendo tanto romance, pero en eso ya no se cayó el suelo y su almuerzo quedó en el piso. Resulta que Tsuyoshi nunca ha podido acabar el almuerzo sin que le pase nada, y aunque le da vergüenza admitirlo, esa es la realidad. A la rubiecita no le cabía en su cabecita la idea de que a él todos los días se le cayera la comida, pero es que aparte de eso, Yano siempre va a almorzar a una escalera que está totalmente a oscuras, pues como él no quiere molestar a nadie, buscó un sitio al que las personas no fueran y él acabó allí. Kyoko y sus amigos de inmediato decidieron comer todos juntos en ese lugar, y también le compartirían parte de su almuerzo a Yano. Él no quería que sus amigos se preocuparan, pues ya había comprado un panecillo dulce. Sin embargo, lo que él no sabía es que para Kyoko ese era el primer paso hacia una vida de estudiante normal. Pero poco después ella se dio cuenta que todo estaba tan oscuro. En realidad, lo que estaban viviendo no era una vida de estudiante normal. Rápidamente, la prota encendió una linterna, pero como el ambiente estaba perfecto para contar historias de terror, Tanaka, todo entusiasmado, comenzó a contar la suya. En eso, el chico por accidente tumbó un bote de basura y para la mala suerte de Yano, le cayó encima, y el panecillo que le había comprado también terminó en el piso. Al día siguiente, Kyoko, decidida a cambiar la mala suerte del prota, les dijo a los chicos que esta vez comerían en el jardín. Ya allí, Yoshida se dio cuenta que al fin Yano sí había plantado su florecita, mientras que las que ella tenía, las tenía en su casa. Poco después, cuando ya todos habían terminado de almorzar, Yano se iba a comer la última papa que le quedaba, pues como a él le encantan por su dulzor, quiso dejarla para el final, pero en eso pasó un cuervo y se la llevó. Así, los siguientes días, ellos trataron de almorzar en diferentes sitios, como la biblioteca, el salón de clases y el gimnasio, pero siempre algo pasaba y Yano terminaba perdiendo parte de su almuerzo o terminaba golpeado, por lo que Kyoko ya estaba perdiendo las esperanzas de tener un almuerzo normal. Tsuyoshi se dio cuenta de esto y le agradeció a sus amigos por haber hecho el intento de que él tuviera un almuerzo normal, pero les dijo que si ellos seguían comiendo a su lado, puede que eventualmente también terminaran haciéndose daño, y como él no quiere volver a arruinar sus almuerzos, a partir de mañana él volverá a comer solo. Tanaka le iba a decir que esto no era así, pero Mei lo detuvo de hacer esto. Así fue como Yano empezó a irse. Sin embargo, Kyoko se armó de valor y le dijo a Tsuyoshi que ella sería quien le prepararía el almuerzo de mañana. Así que si él no vuelve a comer con ellos, entonces ella lo habría preparado en vano. Fue así que en la noche ella comenzó a leer libros de recetas y ya al día siguiente le llevó el almuerzo a Yano. Aparte de esto, la presidenta también le había pedido al conserje que cambiara la luz de la escalera. De inmediato, Tanaka iba a ser el primero en probar la comida de Kyoko, pero Mei se lo impidió porque primero iba el protagonista, es decir, Yano. De esta manera, cuando Tsuyoshi probó el omelette que Yoshida había hecho, mencionó que este estaba muy bueno, cosa que hizo muy feliz a Kyoko. En eso, Tanaka le preguntó a Mei que si él ya podía comer, sin embargo la rubia le dijo que no, pues como ella es la mejor amiga de Yoshida, debería ir primero. Así, luego de que Mei probara el omelette de su mejor amiga, iba a ser el turno de Tanaka. Sin embargo, la rubia cogió su omelette y empezó a hacer que el chico la persiguiera. Este juego de ellos dos hizo que Yano comenzara a reír. Mei estaba feliz porque su mejor amiga había logrado su cometido. Entonces, ahora sí dejó que Tanaka probara el omelette de Kyoko. Como este estaba muy rico, el chico le iba a hacer a la presidenta y estaba muy bueno. Pero en eso Mei le dijo que no los interrumpiera. La cosa es que Tanaka perdió el equilibrio y botó algunas cosas, entre ellas un cuadro que le cayó justo en la cabeza de Yano. El chico, estando en el piso, ni se movía, por lo que los demás pensaron que tal vez era una maldición. Sin embargo, de inmediato Tsuyoshi despertó y se dio cuenta que esta vez él había podido salvar su última papita. Así, cuando él se la comió, los demás chicos se alegraron mucho por Tsuyoshi. De inmediato, Kyoko empezó a vendar a Yano, y mientras tanto, este le agradecía a la chica, porque gracias a ella y a sus dos amigos, él pudo terminar su almuerzo. No obstante, la que estaba más agradecida era Kyoko, pues ahora ella podía ver, y lo normal era lo que los hacía más felices.
De inmediato, la chica se puso toda rojita, le propuso a Yano que de ahora en adelante siguieran comiendo juntos. Así Tsuyoshi, todo feliz, aceptó, pero en eso la frente le comenzó a sangrar y enseguida se desmayó. Sin embargo, la expresión de Yano cuando estaba en el suelo era muy pacífica y sonreía alegremente. Días después, en la clase de artes, los estudiantes tenían que formar parejas y dibujar el rostro de su compañero. Para buena suerte de la prota, a ella le iba a tocar con Yano, por lo que se puso súper feliz. Sin embargo, cuando ella volvió a mirar a Tsuyoshi, él estaba fusionado con el caballete. 10 minutos después, Kyoko ya le había ayudado al muchacho con el caballete. Sin embargo, Yano no pudo evitar hacerse daño en las manos. Cuando ellos empezaron a dibujar, Tsuyoshi le mencionó a Kyoko que él se alegraba de que ella fuera su pareja. En fin, por su parte, a Mei le había tocado emparejarse con Tanaka, pero el chico le estaba haciendo su trabajo aún más difícil a la rubia, porque en lugar de posar normal, estaba haciendo caras. En eso, ellos se dieron cuenta como los protas parecían profesionales, pues ambos se esmeraban y ni siquiera se miraban. En eso, la mala suerte de Yano volvió a atacar y el caballete del chico quedó destruido. Sin embargo, lo bueno fue que la profe no lo regañó, sino que en su lugar le dijo que no se preocupara, pues los caballetes que tenían ya estaban viejos. Los protas, al ver que la profe estaba siendo súper considerada, se disculparon con ella. En fin, poco después, Kyoko se percató de que Yano le estaba sacando punta a su lápiz de forma tradicional, es decir, con el bisturí. Pero claro, a él no le podía salir nada bien, por lo que la punta del lápiz se volvió a quebrar. Entonces, ella le dijo a Tsuyoshi que mejor usara sacapuntas. En este punto ya quedaban 20 minutos de clases y algunos compañeros ya habían terminado, pero los protas, a pesar de que se habían esforzado, no habían avanzado en nada. De inmediato, Kyoko comenzó a observar a Yano. Para ella, esta era la primera vez que lo veía detenidamente, y también la primera vez que veía a Tsuyoshi apoyar su mentón en la mano. La cosa es que en eso el chico se clavó la punta del lápiz en la sien, lo que lo hizo sangrar. Obviamente, Yoshida se preocupó, pero él muy tranquilamente se limpió la sangre. En eso, los dos quedaron mirándose fijamente. Entonces, Yano le dijo a Kyoko que antes no lo había notado, pero en realidad ella tiene las pestañas muy largas. Esto hizo que el corazoncito de la chica latiera, pero enseguida él le dijo que de seguro sus pestañas la protegían muy bien. Kyoko no se esperaba para nada este comentario, pero aún así daba gracias porque Yano seguía siendo el mismo de siempre. Lo malo es que parecía que ella tuviera una montaña rusa de emociones, y aunque ella sabe que está realmente enamorada de Yano, a él no parece interesarle Kyoko en lo más mínimo. En fin, dejando esto aparte, Yoshida decidió por ahora centrarse en hacer el retrato de Yano. Así, cuando se acabó la clase, vemos que Mei hizo lo mejor que pudo haciendo un retrato de Tanaka, pues el muchacho no era que se le pusiera fácil haciendo un montón de caras. Sin embargo, lo que la rubia más odiaba era que Tanaka se hubiese podido hacer un buen retrato de ella. En fin, Mei quería ver los retratos que habían hecho los protas. De inmediato, Yoshida se puso muy nerviosa, pues esperaba que en su retrato no se evidenciara que a ella le gustaba Yano. Así vemos que el dibujo que la chica hizo de Tsuyoshi en realidad no se parecía mucho a él. Es más, parecía una versión chiquita de Yano. De inmediato Tsuyoshi mostró su dibujo, el cual era preciosísimo. Era igualito a la chica. Mei no sabía a qué horas el muchacho tuvo tiempo de haber hecho ese retrato tan bonito, pero Yano le dijo que él solo había dibujado lo que había visto. Es decir, que indirectamente le estaba diciendo a Yoshida que ella era muy linda. Kyoko estaba muy rojita y agradecida con Yano, pero en eso, Tsuyoshi mencionó que el dibujo que ella había hecho de él también era estupendo, por lo que le preguntó que si le podía tomar una foto. Ella obviamente le dijo que sí. Es más, ella también quería una foto con el dibujo que él había hecho. Entonces, Kyoko se acercó a Tsuyoshi y con ayuda de Mei, ellos pudieron obtener su primera foto juntos. Poco después, la clase de la prota tenían que hacer el test de resistencia aeróbica en gimnasia. Sin embargo, a Yoshida esto no le importaba porque estaba embobadísima viendo la primera foto que ella tuvo con Yano. En eso, Mei sacó a la prota de sus pensamientos porque la clase empezaba en 3 minutos. Así Yoshida se apresuró y cuando salió del vestuario vio que a Yano le había caído un balón en toda la cara y ni siquiera había empezado la clase. En fin, como el profesor Kashima no había ido a la escuela, ellos tuvieron que hacer un cambio de planes y en su lugar jugarían en los quemados. Todos los estudiantes estaban muy contentos. Sin embargo, el profe reemplazo les dijo que el test de resistencia aeróbica lo harían la semana que venía, por lo que esto hizo que el ánimo de todos decayera de nuevo. Como el profe suplente era nuevito en la clase de educación física, Yoshida comenzó a ayudarlo. Así, primero se dividieron con un sorteo de piedra o tijeras. Kyoko tenía la esperanza que le tocase en el mismo equipo que Yano. Sin embargo, esto no fue así, porque Tsuyoshi quedó en el equipo de tijeras, mientras que ella en el equipo de piedra. Así Yoshida comenzó a arrepentirse de su decisión, pues en el juego de quemados mucha gente sale herida, y ahora que ella no está en el mismo equipo que Tsuyoshi, no podrá protegerlo y él acabará lleno de heridas.
De inmediato, el profe les dijo que podían comenzar a jugar. Sin embargo, las cosas no eran así, porque primero debían decidir quién iba primero tirando el balón al aire. De esta manera, el equipo de piedra envió a Hashiba del club de béisbol. Por su parte, el equipo de tijeras enviaron a Tsuyoshi, porque a él se le daban bien los deportes. Obviamente, Kyoko estaba muy preocupada por su papucho. Sin embargo, a la hora del saque, ya no pudo tomar el balón y enviárselo a su equipo sin hacerse daño. La prota estaba que brillaba de la felicidad porque aunque su equipo perdió, se alegraba de que ellos no tuvieran el primer saque. De esta manera empezó el juego. Sin embargo, Kyoko no podía sacarse de la cabeza y Yano hace un momento estuvo muy genial, pero aún así le preocupaba lo que podría pasarle a Tsuyoshi durante el partido. Y para terminar de empeorar las cosas, ella estaba demasiado lejos para acudir a su rescate. De repente, Mei asustó a Yoshida mientras la sacaba de sus pensamientos, pero en eso ella casi es golpeada por el balón. Afortunadamente, Hashiba la salvó de esto atrapando la pelota y le recomendó que no se distrajera porque si lo hacía podía lastimarse. Yoshida le agradeció por esto al chico, sin embargo no pudo evitar pensar de que si él hubiese sido Yano, hubiese sido mucho más genial. De repente, Tsuyoshi atrapó el balón, por lo que fue su turno de quemar a alguien, y aunque pareciera increíble, él logró eliminar a uno del equipo contrario. De inmediato, algunos se preguntaron por qué Yano seguía participando, pues a él ya le habían caído varios balones, pero lo que pasaba era que como todos le caían en la cara, esos no contaban. La prota, por su parte, ya sabía que Yano era rápido, pero no se esperaba que a él se le dieran también los deportes. En eso, ella de alguna manera logró atrapar el balón, por lo que todos comenzaron a animarla. No obstante, en eso ella se dio cuenta que era la primera vez que duraba tanto en ese juego, y para empeorar la situación, ella tenía justo delante a la persona a quien no quería herir. Aunque ella estaba temblando, lanzó el balón con todas sus fuerzas, pero aún así no le pegó a nadie, y rápidamente comenzó a arrepentirse por haber dejado que sus sentimientos la influenciaran. Cuando el balón salió de la cancha, fue el turno del equipo de piedra volver a tirar, y como Hashiba era el mejor lanzador, él con todas sus fuerzas envió el balón justo a donde estaba Yano. Él, dándose cuenta que Yoshida estaba preocupada, solo interpuso su mano, y así su equipo perdió el juego. Poco después, la prota acompañó a Tsuyoshi a la enfermería, pues se asustó de ver cómo él tenía la cara. La enfermera pensó que alguien había estado intimidando a Yano por todas las heridas que él tenía. Sin embargo, los chicos le aclararon que eso se lo hizo jugando a los quemados, pero ella no podía creer que ese juego fuera tan peligroso. En fin, cuando ellos salieron de allí, Kyoko le preguntó a Tsuyoshi que si él había perdido a propósito. Él le contestó que no. Sin embargo, Yoshida sabía que él sí lo había hecho a propósito, por lo que le dijo que él estuvo muy genial. Esto impactó un poco a Yano, porque normalmente le dicen que les da lástima, pero aún así agradece el gesto de la delegada. Más tarde, la prota comenzó a pensar que tal vez Yano fingía no darse cuenta todo lo que ella hace por él a propósito. Y por empeorar las cosas, como si fuera un sesgo de confirmación, ella vio que cuando una chica ayudó a un chico, este quedó como medio enamorado. Pero en su caso, aunque ella es amable y muy atenta con Tsuyoshi, él no reacciona, ni siquiera se inmuta, por lo que pensó que tal vez él no entendía lo que ella sentía. Como sea, al terminar las clases, Kyoko decidió no seguirle dando vueltas al asunto y tratar a Yano como siempre. Pero de repente ella vio a un señor desconocido que era igualito a Tsuyoshi, pues él con cualquier cosa se tropezaba o terminaba golpeado de alguna manera, por lo que se dio cuenta que al parecer hay mucha más gente con la misma condición que Yano. En eso, Kyoko perdió de vista al sujeto, por lo que decidió irse a casa y dejar de seguir a un desconocido solo porque le preocupaba. La cosa es que de inmediato ella se dio cuenta que el hombre había quedado atrapado en un agujero. Resulta que al desconocido se le había caído la billetera al fondo y mientras intentaba recuperarla fue cuando quedó atrapado. La prota no tuvo más remedio que ayudarlo a salir, pero cuando el hombre iba a seguir su camino, resultó chocándose contra un posta. Entonces Yoshida le dijo al desconocido que ella iba en la misma dirección que él, porque lo podía acompañar. Aunque esto no era verdad, la prota no podía dejarlo solo. En eso el hombre se percató de que el uniforme que llevaba Kyoko era de la misma escuela a la que iba su hijo. Luego de que Yoshida dejara al sujeto a salvo en su casa, se encontró con Yano, porque resulta que ese hombre era papá de Tsuyoshi. Minutos más tarde, Kyoko no podía creer que ella estuviese en la casa del chico que le gustaba. Ella estaba tan nerviosa que se tomó todo el té de un solo trago. Entonces, Yano quiso ir a traerle más, pero en eso se tropezó y de alguna manera terminó pegándole a su padre también. Obviamente, Yoshida se preocupó un montón, pero todo estaba bien, porque en esa casa ellos tenían protectores en todas las esquinas. Aún así, Tsuyoshi comenzó a sangrar un poco, por lo que Kyoko rápidamente sacó su botiquín, pero el chico le dijo que podía estar tranquila, porque ellos tenían un montón de curitas, las cuales Yoshida pensó en un principio que eran libros.
En eso, el papá de Yano se disculpó con ella por todos los problemas que su hijo podía causarle. Sin embargo, Yoshida, toda rojita, le aseguró que no era molestia, porque Tsuyoshi era una muy buena persona, que siempre percibía que alguien necesitaba su ayuda y la ofrecía discretamente. Además, él era el tipo de persona que decía sin titubear lo que otros querían oír. De inmediato, ella se dio cuenta que eso sonaba como una declaración de amor, pero Tsuyoshi ni siquiera se había dado cuenta, y en su lugar le dijo a la prota que él no era tan buena persona. Rápidamente, Kyoko pensó que el hecho de que él no fuera consciente de esas cosas también le gustaba. Sin embargo, ella seguía creyendo que Yano fingía no darse cuenta lo que ella siente por él, lo que la deprimía un poquito. Enseguida a Tsuyoshi le llegó un mensaje de su madre porque ella quería que ellos la ayudaran con las compras. Entonces, él de inmediato fue. Kyoko, por su parte, también ya estaba por irse, pero el papá le dijo a la chica que él ya se daba cuenta que a ella le gustaba su hijo, pues Kyoko es como un libro abierto, lo que se le hace gracioso. Yoshida quedó impactada de que él se diera cuenta tan rápido, pero el padre, pensando que tal vez lo de su hijo lo había heredado de él, le explicó a Kyoko que en realidad a Tsuyoshi le cuesta percibir el afecto, porque él se centra tanto en protegerse que no piensa demasiado en caerle bien a los demás. De esta manera, el papá de Yano le pidió a Yoshida que tuviera paciencia con su hijo y siguiera llevándose bien con él. Enseguida, Tsuyoshi regresó y, alegrándose de que la prota aún no se haya ido, le dio un montón de dulces que él había comprado en la tiendita de al lado. Él le recomendó a Kyoko el dulce de natto y le mencionó que esa era su forma de darle las gracias por todo. De repente, Yoshida cayó en cuenta que Yano no ignoraba sus sentimientos ni tampoco fingía no verlos. Eso nunca fue así, pues en realidad Tsuyoshi siempre le ha correspondido con su amabilidad, por lo que toda feliz y rojita le agradeció a Tsuyoshi los dulces y le mencionó que esperaba que ellos siguieran llevándose bien, pues ella puede ir despacio. Lastimosamente, ese bonito momento fue interrumpido porque de la nada cayó el mismo cuadro que le había caído a Yano en la cabeza en la escuela. Y es que resulta que ese cuadro era un autorretrato de su padre, porque él también había ido a la misma preparatoria que ellos. Así, para Kyoko, los misterios de la familia Yano se iban intensificando. Días después, Tsuyoshi estaba en la tiendita de dulces que le gustaba desde pequeño, pero en eso vio que la señora del lugar se le habían caído unas cosas por su dolor de espalda, por lo que la ayudó a sentar. El problema es que en eso unos niños la llamaron porque la máquina de fuera se había atorado. La señora iba a ir, pero de repente aparecieron dos niños queriendo pagar sus dulces, entonces ya no se ofreció a ir a ver la máquina por ella. Así, poco después de que Tsuyoshi hubiera ayudado a organizar todo, le dijo a la señora que él podía ir a ayudarla por un tiempo. Sin embargo, enseguida se retractó porque tal vez si él trabajara allí solo le traería problemas a la señora. Ella le dijo que eso no era así, pues él la ayudaba mucho y él nunca había roto un estante ni estropeado un producto en todos esos años. Enseguida ella recordó que una vez él sí botó todos sus dulces, pero fue cuando puso un pie fuera de su tienda. Sin embargo, este es un triste recuerdo para Yano. Días después, Yano le mandó un mensaje a Kyoko contándole que hacía poco él había empezado a trabajar en la tienda de dulces a la que iba. La prota no lo podía creer, por lo que tomó su bici y se fue volada para ver al chico, y Tsuyoshi quedó impresionado con la velocidad de Yoshida. En fin, él le contó a Kyoko que como la dueña de la tiendita estaba mala de la espaldita, él decidió ayudarla, y aunque él no se acostumbra todavía a la caja, en realidad los clientes son muy pacientes con él. En eso, Tsuyoshi le mostró unos letreros que él había hecho. Entonces Yoshida quedó impresionada porque estos hasta hacían rimas. De inmediato, Kyoko se dio cuenta que entre todos los 16 tipos diferentes de dulce, había uno que fue el mismo que él le había comprado el otro día. Rápidamente, Yano también le mostró a la prota el nuevo sabor a yakisoba que había llegado, y ella, toda embobada con su amorcito, decidió comprar toda una canastada de dulces. Al día siguiente, cuando los chicos estaban limpiando el salón, llegó Yano con su cabeza cubierta de hojas. Es más, él parecía un dios griego. Lo que pasó era que él estaba recogiendo la basura, y cuando pasó por el jardín, él metió su cabeza en un arbusto. Tsuyoshi, todo despistado, le preguntó a la presidenta que si acaso él no se había quitado todas las hojas. Entonces ella le dijo que no, y comenzó a quitarle las hojas. En eso ella se dio cuenta que él tenía un corte en la mejilla, por lo que le puso una curita, cosa que Yano agradeció. Mei, en este punto, ya se ha dado cuenta que su amiga estaba menos agobiada que antes, o mejor dicho, menos nerviosa, por lo que detectando que ahí había algo raro, le preguntó a Kyoko si había pasado algo. Enseguida, Yoshida recordó lo que pasó con Tsuyoshi la última vez, pero no se lo contó, y en su lugar le dijo que hasta ahora ella se había sentido ansiosa, pero se había percatado de que ahora ella es feliz disfrutando del día a día con Yano, gozando su vida estudiantil pacientemente. Lo malo es que toda esta armonía y estabilidad se iba a ir al caño, porque todos los estudiantes del salón iban a hacer un cambio de asientos,
Poco después, cuando la delegada iba a hacer el sorteo, estaba súper deprimida, pero en eso una compañera de clase tuvo una sugerencia. Resulta que el año pasado, Yano fue atacado por un enjambre de abejas, por lo que desde entonces ellos decidieron que él no se sentaría en las ventanas. De inmediato, Tanaka también añadió que si Tsuyoshi se sentaba debajo de un tubo fluorescente, este le iba a caer en la cabeza, por lo que era mejor no ponerlo ahí. Así todos comenzaron a hablar que no era seguro de que Yano estuviera prácticamente en ningún lugar. Así que teniendo en cuenta todas las posibilidades, Tsuyoshi tuvo que sentarse en toda la mitad del salón, pues así estaría rodeado de gente y todos podrían respirar tranquilos. Ahora que Yano ya tenía su asiento asignado, era el turno de sortear el resto. Rápidamente, Tanaka, el salvador de Kyoko, mencionó que como Yano siempre se hacía daño, era mejor que la delegada estuviese a su lado para cuidar de él. Así los dos, felizmente, una vez más quedaron uno al lado del otro, y Yoshida podría gozar de su vida estudiantil como siempre. Más tarde, cuando estaban haciendo limpieza, Kyoko fue a sacar la basura, pero en eso se encontró a Hashiba. La prota pensó que él la buscaba por la reunión del comité que empezaba a las 4. Sin embargo, él le pidió un momento y, armándose de valor, le dijo a Kyoko que le gustaba. Hashiba, todo tímido, mencionó que él ya sabía que a ella le gustaba Yano, por lo que no le iba a pedir que salieran ni nada. Pero debido a que él no se ha podido concentrar en el club ni durante las clases, porque tiene su cabeza hecha un desastre, quiso decírselo a Yoshida. En eso, antes de que la prota pudiese dar alguna respuesta, los dos se dieron cuenta que ya estaban tarde para la reunión, por lo que no tuvieron más opción que salir corriendo. Afortunadamente, ellos llegaron a tiempo, pero Hashiba, sintiéndose culpable por eso, le pidió a Kyoko que olvidara lo que él dijo. Al terminar la reunión, ambos se quedaron engrapando algunos documentos, por lo que entre charla y charla surgió el tema de que a Hashiba le gustaba hacer tareas simples y fijas. La prota de inmediato mencionó que ella también es así, e incluso a veces se ponía a ordenar por lista los cuadernos que le dan, cosa que Hashiba también hacía. Los dos eran más parecidos de lo que pensaban, y con el pasar de los días no hacían nada más que reforzarse esa idea, porque una vez, cuando los estudiantes estaban comprando bebidas, Hashiba se dio cuenta que Yoshida tomaba el mismo refresco que él, lo cual era raro, porque a muy pocos les gusta de ese sabor. En otra ocasión, Hashiba tenía la manga de su camisa manchada de rojo, porque su hermanita por accidente la pintó cuando estaba haciendo un dibujo. En eso, Yoshida le aconsejó que lo podría lavar con jabón en escamas, pero lo más curioso es que ella también tenía su manga manchada de rojo, porque también su hermanito lo pintó por accidente al hacer su tarea. Para terminar de reforzar todo esto, una compañera les dijo que ellos eran los típicos hijos mayores, porque ambos cuando les envían mensajes a los de la clase, siempre lo hacen muy formales, con puntuación perfecta y todo. Más tarde, Hashiba le estaba ayudando a Kyoko con sus deberes de delegada, pero la prota estaba preocupada debido a que él tenía que ir al club, por lo que le dijo que ella podía hacer todo sola. Sin embargo, él le explicó que como llueve, les tocaría solo entrenamiento básico. Además, él como es el subdelegado, tiene que hacer también su parte. En eso sonó un trueno, por lo que Hashiba se preguntó si la prota le tenía miedo a los rayos. Pero, hablando de rayos, él se acordó que decían que allá no lo había alcanzado un rayo, pero no le hizo nada. Hashiba, pensando en él, quiso hablar de Yano con la prota, pero ella se puso tan nerviosa que tiró los cuadernos. Entonces, cuando fue a recogerlos, se golpeó la cabeza contra la mesa. De esta manera fue que Hashiba vio por primera vez una faceta inusual de Kyoko. Días después, él vio a Yoshida y a Yano juntos, por lo que quedó aún más convencido de que a la prota le gustaba Tsuyoshi. Sin embargo, no se pudo sacar ese pensamiento durante todo el día, y ni siquiera pudo dormir. Entonces, cuando él y Kyoko estaban haciendo los deberes del comité, él le dijo a la prota que pensándolo mejor, no olvidará lo que él le dijo, o sea, su confesión de amor. Ya al terminar la escuela, Hashiba iba a ir a comer takoyaki con sus amigos del club, pero en eso vio a Yano pasar, por lo que le dio curiosidad verlo por ahí a esas horas. Y para hacer la situación un poco más graciosa, a Tsuyoshi le cayó una bolsa en la cabeza. Esto hizo que Hashiba se preguntara por qué a Yoshida le gusta tanto Yano. Entonces, para encontrar la respuesta a esa pregunta, comenzó a seguirlo, pero lo único que encontró era que Yano era un chico torpe. Eso era todo. Cuando él iba a dejar de seguir a su rival, vio que el prota le iban a caer unas tijeras de jardinería. Entonces, rápidamente lo salvó de esa tragedia, pero no pudo evitar que le cayera una ramita encima. Y por eso la nariz de Yano comenzó a sangrar. A pesar de que Tsuyoshi le aseguraba a Hashiba que él estaba bien, pasado un rato su nariz no dejaba de sangrar. Sin embargo, aún así Yano le agradeció a Hashiba por enseñarle a parar una hemorragia nasal. Enseguida Hashiba se dio cuenta que esa era la primera vez que ellos dos hablaban tanto, e increíblemente, Yano era bastante simpático. En eso, Tsuyoshi, en agradecimiento y disculpa, le dio a Hashiba un papico que había comprado. Él no quería aceptar, pero debido a que el estómago le gruñó y tenía hambre, recibió el helado y le dio la otra mitad a Yano. Esto hizo muy feliz a Tsuyoshi porque era la primera vez que compartía un papico con alguien.
Sin embargo, Hashiba se dio cuenta que la situación en la que ellos se encontraban era un tanto peculiar, porque él estaba comiendo helado con el chico que le gustaba a la chica que le gustaba a él. Poco después, como el parque estaba vacío, a ambos les dieron ganas de jugar, por lo que se montaron a los ositos de resorte. Enseguida, Tsuyoshi hizo un movimiento todo genial, pero como la mala suerte lo persigue, él terminó cayendo y dándose contra un árbol. Rápidamente, Hashiba ayudó al chico a pararse y le dijo que aunque la pirueta le salió mal, él estuvo genial, pues él parecía salido de una película de acción y por eso quería también intentarlo. Fue en ese momento que Hashiba descubrió que Yano es un buen sujeto. Al día siguiente, Hashiba en la escuela saludó a Yano, pues como ayer se había divertido tanto con Tsuyoshi, ahora quiere ser su amigo. Pero primero necesitaba saber una cosa. Así, al terminar las clases, él le preguntó a Yano qué opinaba de Yoshida. Sin embargo, Tsuyoshi no entendía por qué él sacaba el tema tan de repente. Hashiba, todo rojito, tuvo que admitir que él le preguntaba sobre la delegada porque le gustaba a ella. Pero Yano no tuvo una reacción muy interesante, porque él nunca le habían pedido consejos de algo así. Hashiba le explicó que él no le preguntaba por eso, sino que quería saber qué era lo que él pensaba de Yoshida. De inmediato, Tsuyoshi se puso todo rojito y le dijo que aunque suene presuntuoso, él ya considera a la delegada su amiga. Hashiba quedó de piedra porque no podía creer lo lento que era Yano. Al día siguiente, al terminar la reunión del comité, Kyoko no podía sacarse de la cabeza desde cuando Hashiba y Yano se habían vuelto tan amigos. Sin embargo, no se atrevió a preguntarle. Poco después, Hashiba de la nada le dio ánimos a Kyoko. Sin embargo, ella no sabía a qué se refería a él, por lo que le preguntó de qué o por qué, pero él no quiso decírselo y simplemente huyó. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de este anime. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.